queda por ver esta última formación, una formación par, que es el telencéfalo, del cual se deriva lo que podemos llamar estrictamente cerebro. Es decir, nosotros cuando comenzamos la semana pasada, dividimos al encéfalo en tres porciones. Un tronco encefálico, un cerebelo y el cerebro. El cerebro, que es esta estructura tan característica, bien reconocible, es un derivado del telencéfalo. Al cerebro le vamos, mejor dicho, a este telencéfalo le vamos a reconocer varias partes. En principio vamos a macroscópicamente y desde esta vista, que es una vista dorsal, vamos a reconocer dos fisuras. Una fisura longitudinal que divide está entre los dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. En ese lugar, en esa fisura longitudinal, es donde se ubica la hoz del cerebro, ese pliegue de la dura madre, que separa un hemisferio del otro. Y por caudal, hubo una fisura denominada fisura transversa del cerebro, que separa cerebro hacia rostral de cerebelo hacia caudal. En esa fisura se ubica el otro pliegue de la dura madre, que es la tienda membranosa del cerebelo. Entonces, estas dos fisuras son lugares donde se va a ubicar un pliegue de la dura madre. La hoz del cerebro longitudinalmente, la tienda del cerebelo transversal. Si nosotros vemos desde ventral a este cerebro, veríamos lo que se denomina base del cerebro, que es una superficie más o menos plana, más o menos. Tiene algunas elevaciones, pero en general es más o menos. Si nosotros dividimos a este cerebro por la línea media, por fibras que ya vamos a ver que cruzan de un lado a otro, vamos a reconocer o vamos a poder separar dos hemisferios. Cada hemisferio tiene su propia cavidad, que en este caso corresponde a uno de los ventrículos laterales. Recuerden que el telencéfalo tenía un ventrículo en cada hemisferio que se llamaban laterales, mientras que el diencéfalo tenía el tercer ventrículo, sin saber cuál era el uno y cuál era el dos, ¿no? Entonces, dentro de los hemisferios nosotros vamos a encontrar una cavidad denominada ventrículo lateral. Al hemisferio separado le podemos reconocer ya caras. Una cara convexa, dorso lateral, en contacto con el otro hemisferio, es decir, sobre la línea media, una cara medial, plana, ¿sí? Y desde la base, es decir, desde la superficie ventral, una cara basilar. ¿Sí? Tres caras le vamos a reconocer a este hemisferio cerebral. La cara dorsolateral, la cara convexa y la cara medial están unidas entre sí por este borde, que es el borde dorso-medial del hemisferio cerebral o del cerebro. Cada hemisferio tiene su borde. Y a su vez, a los hemisferios les reconocemos dos polos. Un polo rostral, que por topografía o por relación también se le denomina polo frontal, en relación al hueso frontal, y un polo caudal o polo occipital. ¿Sí? Entonces, dos polos, tres caras, un borde para cada hemisferio. Lo que vamos a ver en la superficie de estos hemisferios
más o menos marcados, a veces no existen directamente, es una serie de surcos que están rodeando giros o circunvoluciones, cualquiera de estos nombres, que son esas elevaciones entre los surcos. Esta es una característica que se ve en la superficie de los hemisferios y que tiene que ver con el crecimiento que ha generado esta pared, este manto de tejido nervioso. Las especies que nosotros vemos, todas las especies que nosotros vemos, tienen surcos y giros en general. Hay algunas especies, sin embargo, especies más pequeñas, especies más antiguas quizá, cuyo cerebro no tiene ni surcos, ni giros, ni circunvolución. Entonces podemos separar a las especies de acuerdo a la presencia o no de surcos en lisencefálicos, por ejemplo, los conejos, las aves, entre los mamíferos, los conejos, los roedores, y girencefálicos, que son todas las especies que nosotros vemos. ¿Sí? En general, estos giros y estos surcos son más numerosos en los ungulados, bovino, equino, menos numerosos en los carnívoros, y entre los carnívoros son menos numerosos en el gato que en el perro. De hecho, dentro de estos cerebros girencefálicos, es decir, que tienen giros y surcos, el gato se usa habitualmente como modelo porque es el esquema más simple de surcos y de giros. Estos surcos, cada uno tiene su nombre, cada uno tiene, al igual que los giros, tienen nombre, se asocian a alguna acción en general. No nos vamos a detener en este curso con los nombres de los surcos ni de los giros. Simplemente dar como regla general que podemos separar a esos surcos como en tres regiones, tres zonas, ¿no? Una región lateral, que sería un territorio silviano, digamos, y los surcos y los giros se van a llamar silvianos, ectosilvianos, ¿sí? Pseudosilvianos. Una región dorsal, dorso lateral y que se continúa por dorso medial también. Esta es la cara medial del cerebro. Esa región sería el territorio marginal. Aquí los surcos, giros serán o llevarán el nombre marginal y estarán asociados a ciertas actividades. Mientras que por la cara medial, esta porción de giros sería el territorio singular. Singular con C, ¿no? Viene de singulo. ¿Sí? Más o menos esa sería una distribución muy general de los giros. Si bien nosotros vimos ya en el cerebelo una corteza externa y una médula interna, es decir, una sustancia gris externa o superficial y una sustancia blanca profunda, y lo mismo pasa a nivel del cerebro, nosotros vamos a ir reconociendo algunas características. Nosotros vamos a hablar en general de corteza, ¿sí? Y de médula. Cuando hablemos de corteza vamos a hablar principalmente de la sustancia gris, y cuando hablemos de médula hablaremos principalmente de sustancia blanca. Aquí fíjense que la distribución, la corteza o la sustancia gris en este caso, se ve a simple vista con un tono rosado un poquito más oscuro o rosado grisáceo, mientras que la parte de la médula se ve de color blanco, sin necesidad de tinción.
muchos textos toman a corteza como sinónimo de palio, palio o palio. Palio sería el manto, es decir, la cobertura, porque nosotros podríamos reconocer algunos núcleos en el cerebro y un manto. Algunos libros lo toman como sinónimos, no está mal porque no vamos a profundizar tanto como para notar una diferencia, así que en general, cuando hablemos de corteza o de palio, probablemente nos estemos refiriendo a lo mismo. Al cerebro lo vamos a dividir de esta manera. Una porción ventral y medial, ventral y medial, que se denomina rinencéfalo. Cuando uno habla de rinencéfalo, lo asocia más o menos directamente con el sentido del olfato, ¿no? Con la nariz. Y esto es más o menos cierto. Más o menos cierto. Sin embargo, podemos reconocer diferencias en las especies. Las especies que nosotros estudiamos son o tienen un rinencéfalo bastante desarrollado, sobre todo la parte olfatoria, ¿no? Que es esto que vemos aquí por ventral, y se denominan macrosmáticas, es decir, macro, grande, de olfato grande o algo así. Macrosmáticas, los carnívoros, los ungulados, las especies que nosotros tenemos. Si se hace esa clasificación, quiere decir que hay especies que no tienen tanto desarrollo a nivel del rinencéfalo y se denominarán microsmáticas, por ejemplo, los primates, nosotros. Y hay especies, algunos mamíferos marinos, los delfines, que no tienen desarrollada esta porción y se denominan anosmáticos. Lo que no quiere decir que no presenten un rinencéfalo desarrollado, por lo menos en sus otras porciones. Ya vamos a ver que el rinencéfalo tiene diferentes porciones. El resto del cerebro va a estar conformada por esta parte, desde aquí hacia el borde dorsal y la cara dorsolateral, que representan el neopalio. Neo quiere decir nuevo, ¿sí? Y esta va a ser la forma en que vamos a dividir el cerebro, la forma en que se divide en la nómina. Sin embargo, dependiendo del texto que ustedes lean, pueden encontrarlo de otra manera. Palio o paleocorteza, arquipalio y neopalio. Nosotros a estas dos porciones las vamos a ver agrupadas en esta estructura que se denomina rinencéfalo. Bien, el rinencéfalo tiene tres porciones. Una porción basal que está directamente relacionada al olfato, en la cual vamos a reconocer diferentes estructuras, unos bulbos olfatorios. Estos bulbos olfatorios están en relación al área cribosa, a la fosa del etmoides, ¿se acuerdan? La lámina cribosa. A este bulbo llegan los pequeños filetes de los nervios olfativos, es decir, tiene que ver con el sentido del olfato. Este bulbo, en algunas especies por medial, en otras especies por lateral, de las especies que nosotros vemos, se le agrega un bulbo accesorio que tiene que ver con el órgano vómero-nasal. ¿Recuerdan ese órgano tubular que está en la base, en el piso de la cavidad nasal? El bulbo estas fibras se continúan con un pedúnculo olfatorio, pedúnculo olfativo,
que se va a dividir en dos tractos. Un tracto olfatorio lateral, que va a terminar en este lóbulo, que se denomina lóbulo piriforme, y un tracto olfatorio medial, que va a ir hacia una comisura y va a tener otro tipo de relaciones que ya vamos a ver. Pero superficialmente lo que nosotros reconocemos de este rinencéfalo desde ventral es el bulbo olfatorio, el pedúnculo, los tractos olfatorios lateral y medial, el lóbulo piriforme por ventrolateral, y entre las dos o entre los dos tractos esta estructura, una elevación en la cara ventral la cara basilar, mejor dicho, del cerebro, que se denomina tubérculo olfatorio. Esa sería la parte basal del rinencéfalo. Volviendo a la anterior, este surco que se denomina surco rinal lateral, nos divide o nos separa o nos da el punto de demarcación entre el neopalio hacia dorsal y el rinencéfalo basal hacia ventral. Este surco rinal tiene dos porciones, una porción rostral y una porción caudal. La porción caudal en relación al lóbulo piriforme, la porción rostral en relación al tracto olfatorio lateral. Profundamente, ya no se ve en la superficie, profundamente, más o menos a esta altura, encontramos un grupo de núcleos grises, es decir, de células nerviosas, que se denomina cuerpo amigdaloide, y que ya vamos a ver que tiene o que recibe aferencias de esta parte basal, es decir, desde el sentido del olfato. La otra porción es la porción más pequeña del rinencéfalo, más dispersa también, es decir, no tiene límites muy claros. Lo que sí podemos reconocer en esta porción septal del rinencéfalo es esta estructura que sería el septo telencefálico, es decir, es una pared divisoria entre un ventrículo lateral y el otro. Este septo telencefálico, septo cerebral, puede tener diferentes características de acuerdo a la especie. En las especies que nosotros estudiamos es un septo prácticamente vestigial, que contiene algunos núcleos, es decir, algunas células nerviosas agrupadas, cuerpos neuronales agrupados, que se denominan núcleos septales, pero que no es un tabique celular, digamos, sino que es un septo que se denomina septo pelúcido. En las especies que nosotros estudiamos. En las especies que tienen un septo verdadero se llama septo celular. En el caso nuestro, septo pelúcido o septo cerebral, septo telencefálico. Esa sería la porción que representa esta parte septal del rinencéfalo. Y la siguiente porción es la porción límbica. La porción límbica en esa otra división que les decía corresponde al arquipalio, es decir, es un manto, una corteza, algo intermedia, digamos. No es la más antigua, tampoco es la más moderna, evolutivamente. Este arquipalio, esta parte límbica, mejor dicho, del rinencéfalo, está formado por estructuras que están profundas, es decir, están cubiertas por el neopalio, en principio, y que podemos reconocer a nivel de los ventrículos, algunas partes que sobresalen, algunas eminencias de estas porciones, o a nivel de la cara medial, como algunos giros. Estas porciones son el fornix,
el fornix, que tiene una disposición así profundamente, reitero, esto hay que disecar para verlo. Esta porción que se denomina hipocampo o cuernos de Amón, Amón el dios egipcio, un cuerno de carnero, y una porción que está por encima, o a dorsal, mejor dicho, de el cuerpo calloso, que es una parte del neopalio. Esta estructura, que se continúa por aquí, que se denomina cíngulo, giro singular y giro supercalloso, digamos. Son los giros que corresponden a esta estructura de la parte límbica y que se pueden ver esos giros en la cara medial del hemisferio cerebral. Fíjense que estas estructuras están más o menos en relación a los ventrículos laterales. Este espacio corresponde a un ventrículo lateral. ¿Cuál sería la disposición de esto? Más o menos así. Entonces tenemos el fornix, que tiene diferentes partes, una parte donde hay una comisura, digamos, donde cruzan fibras de un lado al otro, y dos partes que se denominan columnas, que van a ir hacia el hipotálamo y van a terminar en relación al cuerpo mamilar que vimos en el diencéfalo. El hipocampo, que tiene esta disposición, ya metiéndose en parte al ventrículo lateral, el piso del ventrículo lateral, y los giros supracalloso y singular que están en esta posición. Entonces, nosotros tendríamos, siguiendo esta línea más o menos para orientarnos, a este nivel tendríamos la estructura del cuerpo calloso, es decir, el entrecruzamiento de fibras de un lado hacia el otro del neopalio, y a este nivel tendríamos la adhesión, la adherencia intertalámica. Si volvemos a una imagen de la cara medial, nosotros podríamos decir que a este nivel tendríamos los giros supracalloso y singular, y en esta posición el fornix y el cuerno de Amón, el hipocampo. ¿Sí? Profundamente, ¿no? Aquí estamos, esto es mesencéfalo, serían en el telencéfalo más profundamente a este corte. Esa sería más o menos entonces la disposición de esta parte límbica, el fornix llegando hasta el cuerpo mamilar en el hipotálamo, de esta parte límbica del rinencéfalo. Ahora bien, si bien el rinencéfalo, como decíamos al principio, tiene o nos da la idea de nariz, de olfato, las funciones de este rinencéfalo tienen diferentes asociaciones y no tienen solamente que ver con el olfato. La porción olfatoria, que es la que vimos principalmente ubicada en la porción basal del rinencéfalo, sí, tiene que ver con el sentido del olfato, hay fibras aferentes, sensoriales, que tienen que ver con ese sentido. Sin embargo, a partir de ahí y de otros puntos, comienzan a generarse una serie de conexiones con las diferentes estructuras, tanto el hipocampo como el fornix, el cuerpo amigdaloide, los giros singular y supracalloso, etc. Comienzan a darse una serie de conexiones que tienen que ver con un sistema que se denomina sistema límbico, que es como un centro de conexiones más o menos integradoras y respuestas, diferentes respuestas, tanto motoras como viscerales, a diferentes estímulos. Por ejemplo, vamos a tener asociado al hipocampo, a esta porción que veíamos aquí, vamos a tener también, como parte de un centro integrador, vamos a tener o va a tener funciones que tienen que ver con la memoria,
con el instinto, con algunas respuestas de tipo visceral a ciertos estímulos, que pueden ser olfatorios o no. Se asocia habitualmente el hipocampo con el aprendizaje, por esa relación que existe entre la memoria y el aprendizaje, digamos. El cuerpo amigdaloide, esta otra relación que tiene este sistema límbico, va a tener que ver con respuestas que tienen que ver con la conducta, con las emociones, respuestas, por ejemplo, de agresividad. El área del septo, los núcleos septales también van a tener relación a la conducta. ¿Sí? Y se podría agregar la parte de la vénula, que es epitálamo, si ustedes recuerdan, que también va a tener influencia en ciertas respuestas que vienen a partir de estímulos que pueden ser olfatorios o no. Entonces, este rinencéfalo, que es la porción más antigua del cerebro, tiene diferentes funciones. Muchas de ellas son respuestas instintivas, respuestas primarias, digamos, evolutivamente. El neopalio, que es la siguiente porción de este telencéfalo, corresponde a todo ese manto nuevo, ese manto que ha crecido, ese manto que empieza a desarrollarse en las diferentes especies y que tiene su máximo desarrollo en los mamíferos, y es lo que nosotros conocemos como cerebro. A ese cerebro o a esa corteza nueva, ese neopalio, le podemos reconocer lóbulos que no tienen, o cuya división, digamos, está dada por la topografía, es decir, los lóbulos van a recibir tanto los nombres y van a tener una disposición de acuerdo a los huesos con los que hace contacto. Entonces, vamos a tener un lóbulo frontal, sobre la línea media un lóbulo parietal y caudalmente un lóbulo occipital. A lateral, un lóbulo temporal. Esos serían 4 lóbulos de esta corteza nueva, de este neopalio. De más está de decir que esta división no es válida, por ejemplo, para una vaca, cuyo hueso frontal tiene otra disposición. Tampoco sería válida para alguna otra especie. Sin embargo, esa división nos da más o menos una idea de las relaciones que tiene este cerebro en la cavidad craneana. Otra forma es hablar de áreas funcionales, ¿sí? Y las áreas funcionales las podemos reconocer más o menos así. Un área funcional que corresponde más o menos al lóbulo frontal, que tiene que ver con, junto con esta del parietal, que sería sensitiva y motora. Una parte, un área que tiene que ver con o que es parte del lóbulo temporal, que sería el área auditiva, y en el lóbulo occipital un área visual, área sensitiva visual. Esas serían unas divisiones más o menos generales de este neopalio. Neopalio que, como ya dijimos, ocupa desde el surco rinal, toda la cara dorsolateral y la parte marginal de la cara medial. En la sustancia blanca de este telencéfalo vamos a encontrar en general fibras que comunican diferentes grupos o diferentes neuronas que están en diferentes lugares. A esas fibras le vamos a reconocer o le vamos a dar diferentes nombres de acuerdo a los lugares o de dónde hasta dónde va. Entonces vamos a tener fibras de asociación que van de un lugar a otro del mismo hemisferio. Podría ser de un giro
al giro siguiente. Fibras comisurales, que van de un hemisferio al otro, es decir, fibras transversales. Hay tres grandes fibras o grupos de fibras comisurales. La del neopáleo, que es esta, el cuerpo calloso. La del paleo, es decir, la parte basal del rinencéfalo, que es la comisura rostral. Y la del fornix, que corresponde a la parte límbica del rinencéfalo. Entonces, fibras de asociación, fibras comisurales. Las comisurales cruzan de un hemisferio al otro. ¿Sí? Y por último, fibras de proyección, que son fibras que van a llegar a la corteza desde lugares subcorticales, desde estratos inferiores, digamos, por ejemplo, desde el tálamo, por decir algo. Esas fibras se denominan fibras de proyección. Por ejemplo, esta que está marcada aquí se denomina cápsula interna. Es un grupo de fibras que llegan hasta la corteza, tanto hacia un lado como hacia el otro. En la sustancia blanca del cerebro, de los hemisferios, nosotros encontramos una estructura conformada por núcleos y fibras interpuestas. Esa estructura se denomina cuerpo estriado. El cuerpo estriado está formado por núcleos. Este núcleo, que se denomina caudado, ¿sí?, que está o que sobresale en el piso del ventrículo lateral, desprendido de ese núcleo caudado y quizá parte de él en algún momento, está un núcleo que se denomina acumbes. Hacia ventrolateral o hacia lateral, dependiendo del lugar, caudal o ventrolateral de esos núcleos, hay un grupo de fibras que es la cápsula interna. Del otro lado de la cápsula interna, dos núcleos, uno que se denomina pallidum o globo pálido y otro que se denomina putamen. Entre los dos forman un núcleo lenticular. Limitando a esos dos núcleos está la cápsula externa, esta es la cápsula interna, cápsula externa, y por el otro lado de la cápsula externa un núcleo más delgado, menos preciso tanto en funciones como en límites, que se denomina claustro. Estas estructuras, que se denominan cuerpo estriado, que se denominaban núcleos basales o ganglios de la base, tienen que ver con algunas respuestas motoras, están en relación a una estructura que ya vamos a ver más adelante, que se llama formación reticular. De hecho, es bastante directa la relación entre la formación reticular y este cuerpo estriado, y tienen que ver con, podría ser con el adiestramiento, con el aprendizaje basado en recompensa, etc. No se sabe muy bien cuál es la función del claustro en ese grupo. Bien, la irrigación del encéfalo, de todas estas estructuras que hemos visto, tiene como particularidad un círculo en la base del encéfalo, rodeando por craneal de los nervios ópticos, por caudal de la fosa interpeduncular o en la fosa interpeduncular. Ese círculo, que se denomina círculo arterioso, es una especie de rotonda de sangre a la cual llegan diferentes arterias. En principio, y como pasa en el canino, como pasa en el caballo, las arterias que llegan serían la arteria basilar. Recuerden que la arteria basilar se forma por las vertebrales
que se unen, una unión o una anastomosis de confluencia. La arteria basilar, les decía, y las carótidas internas forman ese círculo, y a partir de ese círculo y hacia dorsal a manera de corona van a salir las arterias principales que van a llegar al encéfalo. Este círculo arterioso, círculo de Willis, se llamaba antiguamente, y en algunos libros lo pueden ver así, es el que va a dar entonces las diferentes ramas que van a llegar al encéfalo. Esas ramas son las principales, las arterias cerebrales, rostral, media y caudal, y las arterias cerebelares o cerebelosas, rostral y caudal. Esta estructura de círculo se mantiene en las diferentes especies. Lo que va a cambiar es el suministro que va a llegar por otras vías. Por ejemplo, en el esquema que veíamos recién sería el del perro, el caballo. Una arteria basilar que va a llegar a las porciones caudales del encéfalo, y la carótida interna que va a dar o va a suplir o va a dar el suministro para las porciones más rostrales. En el caso del gato, la arteria carótida interna no está, y lo que vamos a tener es una rama de la arteria maxilar que va a nutrir ese círculo arterioso después de formar una red admirable. La rama de la maxilar llega, forma la red admirable epidural, y a partir de ahí sale una arteria de la carótida cerebral que va a terminar en ese círculo y va a irrigar la mayor parte del encéfalo. En el caso del bovino, por ejemplo, la estructura es parecida a la del gato, salvo que hay un aporte también importante de la arteria vertebral, es decir, toda la nutrición del encéfalo va a estar dada principalmente por dos arterias, la maxilar y la vertebral. ¿Sí? El cerdo tiene una situación quizá intermedia entre estos. Tiene una carótida interna, solo que la carótida interna, antes de llegar al círculo, forma una red admirable, y a partir de ahí llega a ese círculo arterial.